hasta que las mujeres dejemos de ser un anónimo. Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Estela Mari Fraquelli e Ivana Silva te damos la bienvenida al episodio número 3 de la sexta temporada de Pecadoras de Alma en su formato podcast. La juventud suele asociarse con la rebeldía. Pero no es esto una casualidad o un capricho de los jóvenes. Para nada. Todo lo contrario. Es totalmente a propósito y podemos decir que tiene que ver con esa necesidad que tienen los jóvenes, las jóvenes, de diferenciarse de los adultos, diferenciarse de la norma impuesta hegemónicamente por el mundo adulto. También es una manera de expresar que puede haber un mundo distinto, seguramente mejorado. Todos cuando hemos sido jóvenes hemos soñado que el mundo podía ser mejor y que nosotros íbamos a mejorar ese mundo. Por eso trajimos este tema, basándonos en una de las últimas tribus que surgió, que fueron los Terians, y que tomaron repercusión a través de la televisión, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y fíjense qué tan efímero es el mundo que hemos creado los adultos ahora, los que somos adultos ahora, que lo que existe en la pantalla existe en la vida real, y si no está en la pantalla, no existe. Fíjense que hace unos días ya no se habla más de los Terians, y ya ni siquiera lo hablamos en casa el tema. Qué tan cooptados estamos por las pantallas los adultos, que solo vemos esa realidad dentro del rectángulo que corresponda. También nos asombramos de que hayan surgido jóvenes que se identifiquen o se autoperciban, como dicen ellos, como determinados tipos de animales. No son cualquier animal, son felinos, son lobitos, es ese tipo de animal, ¿no? Peludito. Y nosotros nos asombramos, pero también pensemos en que los adultos cada vez ocupamos más espacio. Antes la adultez estaba mucho más acotada, entonces las respuestas podían ser más simples, más sencillas, menos drásticas, ¿sí? Ahora los chicos tienen una necesidad de expresarse más fuerte, porque ocupamos todos los espacios y arruinamos todos los espacios que ocupamos. Así que hoy les vamos a hablar de esto en el podcast de Pecadoras. Nos va a visitar Carolina Saladino, la profe de filosofía. Ella nos va a dar ese punto de vista teórico, conceptual, el que nos deja siempre pensando y con dudas, que es tan bueno. Tela nos va a dar también su punto de vista editorial de este programa, con todo lo que es nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar y de encarar las cuestiones cotidianas, femeninas y de las disidencias y de las minorías. Bueno, esta fue la introducción de este episodio. Esperamos que lo disfrutes mucho, que lo difundas. Acordate que seguimos en Radio Palabras del Alma los viernes a las 19, FM Tincunaco los jueves y los sábados a las 15, y que estamos en YouTube. Por favor, difundí, poné me gusta, comentá. Bueno, ya sabes todo lo que tenés que hacer para que este trabajo que hacemos con Estela siga estando, ¿no? Bueno, ahora, sin más, vamos a presentar a Carolina Saladino, nuestra profe de filosofía. Y escuchen muy bien lo que dice, porque les va a quedar comiendo la cabeza. Estamos en comunicación telefónica
con Carolina Saladino. Ella nos habla habitualmente de filosofía y estamos retomando estas charlas en las que siempre nos deja la duda, nos deja pensando, nos deja reflexionando sobre cuestiones cotidianas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, estamos contentas de volver a retomar el programa en este nuevo formato de podcast. Bueno, y aunque seguimos saliendo siempre por FM Quintunaco, por Radio Palabras del Alma y por nuestro canal de YouTube, así que, bueno, pero siempre es el mismo espíritu de Pecadoras del Alma. Bueno, muy contentas de tenerte aquí y trajiste un tema hoy. Sí, traje un tema. Yo muy contenta de volver también. Ajá. Así que sí, hoy traje un tema. Bueno. Traje un tema medio sorprendente, incomprendido, incluso ridiculizado. Me gustaría que conversemos acerca de los Therians. Ah, mira, sí. Muy actual. Pero sí, pero vamos a pensar este fenómeno no como los Therians en sí mismos, o sea, como grupo individualizado, sino que me gustaría pensarlo a la luz de las tribus modernas. Viste que hay como una comparación entre los Therians, los Floggers, ¿no? Que son como una nueva tribu y demás. Sí, es cierto. Bueno, entonces hoy te invito a que nos preguntemos por qué y para qué emergen estos movimientos de pensamiento que llamamos tribus en las sociedades del mundo, por decirlo de alguna manera. Primero vamos a empezar viendo quiénes son los Therians, ¿no? Porque por ahí hay gente que sabe de lo que se dice, pero el concepto en sí mismo es como todo, ¿no? Eso que anda por ahí pululando y que se dice a veces no es lo que realmente sucede en el grupo. Bueno, por lo que estuve investigando, los Therians son un grupo de personas que sienten una conexión profunda con los animales, que se autoperciben animales y se caracterizan con ellos. Entonces por eso podemos verlos luciendo orejitas, ¿no? Cola, hocico. Pero lo primero que vamos a desmitigar es que este grupo es nuevo. Este grupo no es nuevo. Ya viene apareciendo desde fines de los 90. Incluso había personajes televisivos como el de Alfredo Caseros, que parodiaban Cha Cha Cha, el hombre perro, ¿no? Y cuestionaba la conexión entre los humanos y los animales. El hombre hámster hacía también. Así que ya de aquella época empezaban a verse este tipo de autopercibimientos o este tipo de cuestiones en la televisión. Y por otro lado también mundialmente empezaba a aparecer el anime, ¿no? Como el manga o el anime como medio de lectura, y allí aparecía Naruto, que Naruto es un niño, ¿sí?, japonés, que dentro suyo lleva un zorro, que se llama Kurama, un zorro de 9 colas. Así que este fenómeno no es nuevo, las infancias de aquella época también tenían acceso a este concepto. Si miramos los Therians así, como fenómeno aislado, podríamos ver un grupo de personas que se autopercibe como animales. Pero nosotros vamos a mirar los Therians como una de las tribus urbanas que aparecen en determinado momento de la historia. Y que no aparecen porque sí, sino que aparecen para desafiar ciertas normas establecidas. Entonces pienso, ¿no?, frente a este mundo que se muestra cada vez más despersonalizado, globalizado, empiezan a aparecer estas tribus que intentan darle un sentido de pertenencia y una búsqueda de identidad a este mundo. Y no es cualquier identidad, ¿no?, porque también es un intento de resistencia, porque es un intento de decir, yo no quiero ser como los humanos que existen, quiero ser otro tipo de humano, ¿sí?
Entonces, me parece que las tribus a lo largo de la historia han sido una manera natural para que las personas encuentren su lugar en el mundo. ¿Sí? Recordemos los clanes antiguos, las escuelas filosóficas. Siempre las personas intentaron tener su grupo de pertenencia. Y esos grupos de pertenencia se conforman en torno a ideales, valores, sí, pero también a lugares. Recordemos, por ejemplo, la escuela del jardín de Epicuro o las comunidades de las universidades. Sí, todo esto se desgregó y se desarmó mucho con la pandemia, con esto de individualizarnos, y con la excusa de cuidarnos, también sembraron esta cuestión de que cada uno en lo suyo, esta individualización. De alguna manera los terians vuelven a ocupar el espacio público, y eso también es bueno, ¿no? Recuperar los espacios públicos como propiedad de los jóvenes o de los adolescentes o de las nuevas generaciones. Eso es un concepto interesante que deberíamos cuidar de alguna manera. Nosotros vamos a pensar también, o se me ocurrió pensar este fenómeno de la mano de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo francés que nació en 1925 y él se refiere al concepto de rizoma. Él dice que el rizoma es una conexión libre y no jerárquica que lo utiliza para describir una forma de organización y conexión de ideas culturales y experiencias que es totalmente distinta a la estructura jerárquica y lineal que siempre nos suelen enseñar para pensar y organizar nuestro conocimiento. Cuando nosotros vamos a la escuela, la historia nos la enseñan siempre de manera lineal, ¿no? Por esa línea histórica. Cuando conocemos, siempre conocemos como un proceso ordenado y que tiene una serie de pasos que siempre se repite. Lo mismo cuando justifican el poder, siempre es como piramidal y siempre hay como gente que tiene distintas jerarquías y más poder unos que otros. Bueno, Deleuze va a decir que esto no necesariamente es así, que hay un montón de relaciones y de vínculos que se crean en forma de tirabuzón, con ondas, que van y vienen. Y ahí es donde empiezan a aparecer o empiezan a encajar estos modelos de tribus. Son estas formas de relacionarse completamente distintas, se relacionan por cómo se visten o por cómo piensan o por los valores que tienen. Sí, es como, no sé, tienen otra forma de relacionarse en la vida. Y esto puede presentarse, de hecho se presenta muchas veces como un intento de resistencia frente a la sociedad con jerarquías muy rígidas. Fíjate que siempre que aparece una tribu de estas, es porque algo muy resistente o algo muy duro está pasando en el resto del mundo. En su momento por ahí la aparición de los hippies. Y bueno, ahora los terians no aparecen en cualquier momento de la historia, ¿no? Estamos como en un momento muy crítico donde estamos a punto o ya casi atravesando los principios o los primeros momentos de una guerra. Los recursos naturales de la tierra se están vendiendo, negociando y demás. Entonces por ahí estos seres humanos vienen a decir: nosotros no queremos ser como esos seres humanos que manejan el mundo hoy, queremos ser otro tipo de seres humanos. Así que los terians, me parece, pueden ser vistos como parte de un rizoma de identidades, donde se crean por ahí algunas conexiones también más claras con la naturaleza. No sé, ¿a vos qué te parece? Yo pensaba, ¿no? No sé si me preguntabas a mí o a la audiencia, pero de todos modos te voy a contestar yo. Yo pensaba que, bueno, que siempre aparecen, cada tanto aparecen estas, no sé si llamarlas subculturas, que como vos bien decías recién, muestran una oposición, ¿no? a lo que los adultos estamos brindando como perspectiva, como modelo, como guía, pero que curiosamente en estos momentos, no sé, también pensaba en el movimiento punk, en los hippies, ¿no? Cuando aparecieron los punks con esas crestas y tachas y todos de negro,
también generaron así como un impacto grande en la sociedad y la gente les tenía miedo y los demonizaron y no sé qué. Pero ahora no son seres humanos peinados diferentes, son seres humanos que quieren ser animales y que se comportan como animales. Y me parece que eso asusta un montón a la sociedad establecida. Me parece que ese es el punto. Y por otro lado, estamos viviendo tiempos de poca tolerancia a lo diferente. Hablábamos los otros días de que la sociedad se está derechizando bastante. Y esto significa menos apertura hacia situaciones de que me muestren cosas que no son las que están muy establecidas tradicionalmente. Con esto que quiero decir, y que es muy difícil saber cómo actuar ante un Terian, porque no sé, los que están en contacto con adolescentes, los padres de adolescentes o la escuela, ¿qué haces cuando el chico viene y se comporta como un zorro mientras está conversando con vos, o como un gatito? ¿Seguís en esa propuesta, respetando lo que el otro te está ofreciendo, o vos te mantenés así como alejado de eso, o tratás de hablar de eso? ¿Qué se hace en este caso? No sé si se entiende el planteo. Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es en un primer momento perder el miedo o empezar como a desmitigar esta supremacía de la razón, ¿no? Esto de que nos da miedo que estos seres ya no son seres humanos, sino que ahora parece que son animales, o se mimetizan o se reconocen, se autoperciben como animales. ¿Y eso por qué nos da miedo? Porque tenemos miedo porque los animales son inferiores, porque son agresivos. No empezar como a desmitigar ahí qué es lo que nos da miedo de ese autopercibimiento. Y luego sí, no sé, se me ocurre, ¿no? Si nos cruzamos en la vida con un Terian, yo creo que también eso habla de nuestra diversidad emocional de alguna manera, ¿no? Porque digo, yo siempre pienso en cuando uno va caminando por la calle y se cruza con cualquier animalito. Y a veces hay gente que los trata bien, hay gente que los corre, hay gente que los deja ahí y que como si nada, como si fuesen un ser más. Bueno, yo creo que los Terians, más allá de cómo ellos se autoperciben, no dejan de ser un ser humano. Porque el ser humano no abandona la razón. De hecho, si uno habla con alguno de ellos razonan, argumentan y son muy buenos en eso, la mayoría. O por lo menos los que he escuchado. Entonces digo, de repente simplemente hay que también respetarse a uno mismo y decir, bueno, mira, hasta acá esto no me molesta y lo acepto, y hasta acá sí me molesta. Claro. Entonces yo creo que ellos también pueden comprender eso. Para eso habría que tomarlo muy en serio, cosa que a los adultos nos cuesta bastante, tomar en serio a las generaciones más jóvenes. Y por empezar no habría que ridiculizarlos como han hecho en la tele, ni emitir esos discursos de mocoso, de porquería, de mirá, vos que te crees, te voy a dar de comer en un plato, en el piso, como si fueras un animal de verdad. Cosas que hemos leído, yo he leído, y me parecieron espantosas. Claro, y que no son más que discursos que funcionan desde el odio y no desde el amor y la aceptación del otro, me parece. Claro, la falta de respeto, la falta de preguntarle por qué esto, o preguntarte a vos mismo como adulto, ¿por qué pasa esto? ¿No? Cuestionarnos, cómo nos cuesta cuestionarnos lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, y siempre nos creemos infalibles. Bueno, Caro, siempre digo lo mismo, pero de verdad es muy interesante todo lo que planteas, porque
bueno, nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? A ir reflexionando sobre nuestras prácticas cotidianas con otros seres humanos, a ser más empáticos, a mirar desde otros puntos de vista. Mueve, Dana, me alegro que nos quedemos pensando. Sí, es muy bueno eso. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Dale, charlamos la próxima. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Donde existe una necesidad, existe un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? Escuchando atentamente a Carolina y a Ivana, se me llenó la cabeza de pensamientos y de reflexiones en un tema preocupante desde el punto de vista de cómo lo presentaron en los medios masivos y cómo se utilizó esta info, ¿no? Las definiciones dadas en este podcast de que es una tribu urbana, que se viene gestando desde hace unos años y manifestando su descontento con el comportamiento de la sociedad y la similitud con todas esas tribus urbanas que aparecieron en la historia, como fue enumerando algunas Ivana. Y la definición de Carolina para mí muy acertada, que hizo que mi pensamiento dé un giro. Y estuve pensando, ¿no? Cuando aún estaban las aulas, aparecieron los emos, que son los que más recuerdo. Eran esas y esos jóvenes que se vestían y se pintaban de negro, que usaban buzos con capuchas negras y se ponían en un rincón del aula, mirándonos con ojos grandes y con desconfianza, y que poco se comunicaban con sus compañeros. Los docentes los mirábamos, quizás alguno comentaba algo en la sala de profesores, pero eran seres humanos que se vestían distinto. Podíamos seguir adelante con la clase. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿no? Y me gustaría preguntarle a nuestros oyentes, que son docentes y que nos pueden dejar escrito en el canal de YouTube o en el Instagram, ¿qué hace un docente si se presenta un alumno o una alumna vestida y comportándose como un perrito o como un gatito? ¿Qué haríamos nosotras, que ya no estamos en el aula? Porque, como dice Ivana, lo distinto nos asusta. Ya no son personas vestidas distintas y con un comportamiento distinto. Y pensando en lo que dijo Caro, ¿cuál es la causa por la que nos da miedo? Sabemos que en la docencia no se encuentra el sector con pensamiento más progre, salvo algunas excepciones. Y quizás por eso esta institución dejó de ser una herramienta de transformación de la realidad de las personas. Yo me pregunto, ¿se podrá abordar desde ahí esa manifestación de descontento? En estos tiempos, ¿no? Como dijo Iván hace un rato, nos invadieron las redes sociales diciéndonos que se autopercibían animales para burlarse de la autopercepción de género. Y así lograron distraernos. Pero para aquellos a los que les importaba muy poco ese tema de la autopercepción de género, comenzaron a pasar por los medios masivos y en las redes sociales que habían personas mordidas por esos temas. Y también lograron distraernos. Luego llenaron las redes con memes, burlándose de ellos, y lograron distraernos. Y en el medio se produjo una serie de desastres económicos, ventas de recursos esenciales para la vida humana, toda esta venta realizada al imperio, quitándonos de esa manera soberanía sobre el nuestro. Iniciaron una guerra para quedarse con el petróleo de Medio Oriente, pero primero se aseguraron el de Venezuela y provocaron un golpe. Nos involucraron en el medio de una guerra de la que no tenemos nada que ver. Nos asociaron con los más corruptos, con asesinos e insanos, de los gobernantes que ahora están en el mundo, y ¿saben qué? Lo vamos a pagar caro. Muy caro vamos a pagar esto. Mientras tanto, nos horrorizamos porque personas disfrazadas de animales, que actúan como animales, andan dando vueltas. Entonces decidimos excluirlos, maltratarlos, castigarlos, hacerles bullying. Y yo digo, ¿no? Es increíble la facilidad que tenemos los ciudadanos para hacernos los distraídos. No sé si recuerdan, porque hace un poco más de 2 años, en Argentina, 9 millones de personas, de los casi 50 millones que somos, votó
para que dirija nuestro destino a una persona que aparecía en los medios de comunicación masiva disfrazado de Batman. ¿Y saben qué? Batman es un murciélago. Y que en su lista llevaba la Batichica, que para mí es una murciélago. Dos adultos que se definían como cosplayer o cosplayer, una nueva forma de trabajo, argumentaban ellos. Y esto les dio paso para menospreciar al trabajador de a pie, al que usa el transporte público, al que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y encima es explotado. Pero ellos, los murciélagos y sus seguidores, son los que vociferaron durante mucho tiempo. Vagos, inútiles, garren la pala. Me pregunto, ¿qué es un cosplayer? Esta actividad supuestamente productiva que hacen superiores a estos seres y que luego elegimos para que nos gobiernen. Es decir, que distribuyan todos nuestros recursos supuestamente entre nosotros. Y ahí busqué, y este término se refiere a quienes participan en esta actividad artística, que es cultural. Y no se trata solo de vestirse como un personaje, sino de encarnar su personalidad, gestos y esencias, creando así una experiencia inmersiva tanto para los cosplayers como para quienes lo observan. Entonces yo pienso, como movida cultural es genial, pero a esa fauna hoy la tenemos en el Congreso y no están protestando vestidos de esa manera porque el mundo se fue al cuerno y están manejados por enfermos mentales, sino que son parte de ellos. Y aquí yo me pongo a reflexionar, ¿no? Y me gustaría que las personas que escuchan este podcast, que los docentes o no docentes, que ahora están en la actividad, nos hagan comentarios sobre este tema, ¿no? Porque es importantísimo tratarlo entre todos, porque es un tema nuevo, es un tema que nos desborda, ¿no? Podrían hacer estos comentarios en nuestro Instagram o en nuestro canal de YouTube, para que sea un ida y vuelta, porque es un tema que todos tenemos que abordar y nos tenemos que hacer cargo. Bueno, la verdad es que por ahí la propuesta también es que no perdamos la perspectiva. Los adultos, las adultas. Y si bien no es que vamos a permitir que los jóvenes ocupen todos los espacios y hagan todo lo que quieran, porque también un poco de resistencia hay que oponerles, eso es sano socialmente, tampoco los aplastemos, ¿no? Tampoco querramos aniquilarlos. Bueno, hagámonos cargo de esta respuesta que están dando. ¿Qué pasa con el planeta? ¿Qué pasa con la destrucción que estamos haciendo con el planeta? Como nos decía Estela. ¿Por qué ellos tuvieron esta necesidad de expresar su rebeldía a través de transformarse en animales, de autopercibirse? ¿Qué pasa con ese término? ¿Cómo lo estamos usando los adultos? ¿Cómo lo estamos tomando en serio o no? La autopercepción de lo que cada uno quiere ser. Es un llamado de atención, me parece, y que los adultos nos tenemos que hacer cargo. Bueno, ahí terminó nuestro programa del día de hoy, ¿verdad, Estela? Así es, terminamos hasta el próximo podcast e invitamos a esa participación en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, para que haya un ida y vuelta, para que no sea solo algo que decimos nosotros y nada más, porque es solamente un pensamiento nuestro, pero puede haber un ida y vuelta, que por qué no nos invite a reflexionar de otra manera. Bueno, y acordate también que está la consigna vigente del taller de lecturas y lectores, así que anda escribiendo tus primeras experiencias lectoras cuando eras niño, niña, niñe, y contanos. Y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, y recordá que quien no se mueve no siente las cadenas.